Psicología versus cristianismo, fe o gracia. Y este sería una segunda parte. Enfoques de la psicología. Una segunda parte porque todo lo otro era una introducción. Bueno, voy a repetir esta pregunta de la forma en que lo haría un cristiano común. Un cristiano que no sea de estudios de seminario o algo así. Un cristiano preguntaría, ¿es de Dios o no es de Dios la psicología? ¿Qué cree usted? ¿Es de Dios o no es de Dios? En otras palabras, ¿Dios aprueba la psicología? ¿Puede servir la psicología al cristiano sin que haya efectos negativos en su vida? ¿Pueden incorporar los cristianos la psicología como una ayuda eficaz en sus sesiones de consejería? ¿O pueden incorporar los pastores la psicología como una ayuda eficaz en sus sesiones de consejería, matrimonio, hijos? ¿Debe tener cada iglesia un departamento de psicología cristiana? ¿Deben los pastores procurar tener un título de psicólogo para aconsejar? Ahora voy a hacer la pregunta en la forma que lo hacen los psicólogos. ¿Se puede creer que la psicología y la religión son compatibles o aliadas o aliades? Este es un tema que preocupa en la actualidad a los psicólogos más que a los cristianos. Sin embargo, el daño es para ambas áreas. ¿La psicología y la religión son compatibles? ¿Se complementan? Hermano, para el que me escuche, yo no tengo nada en contra de los psicólogos como profesionales, como tampoco tengo nada en contra de los trabajadores de la NASA. Tampoco tengo nada en contra de los hermanos que trabajan en la política, los que trabajan en la alcaldía o en la casa de gobierno. Yo no tengo nada en contra de ellos. El problema es que ellos quieren a veces espiritualizar su profesión y decir que su profesión es de Dios y convencernos que es de Dios y mezclarla con el cristianismo y convencernos de que la usemos como algo espiritual, como aliada y usar esa profesión como algo compatible para usarlo paralelamente al cristianismo. Si no, yo no me metí a predicar sobre esto, porque hay hermanos con diferentes profesiones aquí, ¿sí? Y ninguno ha venido a convencerme que su profesión es de Dios, que usemos su profesión para predicar o para salvar las almas o para darle consejería. Pues tenga su profesión de psicólogo. La misma psicología dice que es una ciencia, aunque no está comprobado. Muchos no la tienen como una ciencia, ¿sí? O la política. Trabaja en la política, no me preocupa, pero no venga a decirme aquí que con política vamos a ganar la ciudad para Cristo. Pues sí, el problema no es la política ni la psicología. El problema es que quieren convencernos que es espiritual su profesión y que debemos usarlo en el cristianismo para alcanzar las metas de Dios. Entonces, como si estas profesiones, en este caso la psicología o la política, pudieran ayudar a creer o a crecer, a expandir el cristianismo, ¿sí? Y peor sería pensar que con esas profesiones pueden ayudar a la salvación. Cuando alguien cree que si montamos un presidente cristiano vamos a ganar a Colombia para Cristo, está perdido. O que con psicología la persona se va a salvar, está perdido. Y ahorita vamos a explicar más. Por eso hacemos esto. Cuando yo trabajaba como ingeniero, yo nunca dije que iba a inventar una máquina para que los hombres llegaran más fácil a la salvación. Y también yo usaba mis conocimientos de ingeniería, mis conocimientos de ciencia para expandir el cristianismo. Usaba mi cultura general y mis conocimientos de ciencia para convencer a los hermanos, para convencer a mis compañeros de trabajo sobre la existencia de Dios. Ellos me hablaban de ciencia y decían, pues bueno, para un ingeniero otro. Y le hablaba de otro principio de ciencia. Pero yo no puedo pensar que con lo que yo sabía de ciencia podía mejorar la salvación. Todos podemos usar nuestra profesión para predicar. El albañil, el carpintero, el mecánico, Jesús mismo enseñaba principios de fe con situaciones normales de la vida. El albañil, el carpintero, el mecánico, el científico puede tomar situaciones naturales de su trabajo, ¿sí?, para ilustrar algún principio bíblico y predicar. Puede predicarle a su compañero de trabajo, pero no veo a ninguno de ellos envueltos en polémica para mostrar que su profesión es de Dios y que su profesión es espiritual. ¿Cierto que no? ¿Sí me estoy haciendo entender? El problema de los psicólogos y los políticos es que quieren espiritualizar su profesión, quieren decir que es de Dios, quieren salvar o quieren decir que se puede salvar o ayudar a salvar a un ser humano y el mundo con su profesión. Y nos obligan a hacer enseñanzas como estas. Como le digo, con respeto doy mi opinión. No soy psicólogo. No soy experto en categorías ni enfoques de la psicología. Tampoco quiero dar una conferencia de psicología en términos científicos. Solo quiero dar mi opinión, si pegan, si engranan, si son aliadas, si se complementan la psicología y el cristianismo, o la psicología y la fe,
o la psicología y la gracia, si pegan o no. Psicología es el estudio del comportamiento humano. Va a entender mejor ahora, vamos a hablar al menos cuáles son los principales enfoques de la psicología contemporánea, para saber qué es la psicología. Si como creyentes vamos a analizar qué influencia podría tener la psicología sobre el cristianismo, necesitamos al menos tener una noción de estos enfoques, de saber qué es la psicología. La psicología es el estudio del comportamiento humano. Según ellos han observado el comportamiento humano, cuando el ser humano piensa y hace algo de una forma, siempre pasa algo como respuesta. Les voy a poner un ejemplo para hacerme entender más fácil. Si en la niñez la jovencita no tuvo padre, dicen los psicólogos que es más fácil que caiga en los brazos de un tramposo, de un hombre que le prometa cariño buscando tal vez la figura paternal que no tuvo. O que cuando un niño es maltratado de pequeño, o cuando el papá está ausente, o la mamá está ausente, o la mamá es abusiva y agresiva, él tiene un comportamiento determinado en la adultez. Entonces la psicología observa el comportamiento humano y dice que tienen bases científicas para decir que cuando pasa una cosa, o cuando hace y piensa una cosa el ser humano, ocurre otra. Estudio del comportamiento humano. Y vamos a ver los 4 principales enfoques. No quiero que esta conferencia sea de psicología, pero es imposible, sin tener una noción de psicología, hablarles lo que le voy a hablar a su tiempo. ¿Cuáles son las principales corrientes psicológicas contemporáneas que podemos hallar en el día de hoy, o que han influido a la psicología que tenemos en el día de hoy? 1. El psicoanálisis. El psicoanálisis el enfoque del psicoanálisis está en la mente inconsciente. En el inconsciente, no sé si se podría decir en el subconsciente, más que en la mente consciente. Se basa en la idea fundamental de que el comportamiento humano está determinado por la experiencia del pasado, alojadas en el subconsciente, y que eso hay que sacarlo para arreglar el futuro. Por ejemplo, en el inconsciente o en el subconsciente del niño está que el papá usaba de la hermanita, o que oía ruidos en la cama y eso está en el subconsciente, o en una película y ahora tiene temores de que lo van a abusar, y entonces, según los psicoanalistas, hay que sacar eso. Dicen ellos, ¿será esto de Dios? Ellos tratan con los sueños, interpretación de los sueños, el hipnotismo, la hipnosis es parte de sus técnicas. 2. El conductismo. El conductismo tiene que ver con el análisis del comportamiento. A mí se me pega el conductismo por la conducta. Entonces hay psicólogos que tienen como enfoque el conductismo porque ellos se enfocan en la conducta, en el comportamiento. Se asocia a la conducta del ser humano. El cognitivismo. La palabra cognitivo significa relativo al conocimiento. Cognitivo, conocer. El cognitivismo, de lo cognitivo, que significa relativo al conocimiento. Lo que una persona piensa, lo cognitivo del conocimiento, relacionado con el conocimiento. La psicología cognitiva estudia los procesos mentales, la percepción, la memoria, el lenguaje, demás y demás. Bueno, hablamos de conductismo, la conducta, y de cognitivismo, el pensamiento. Hay una combinación de enfoques en la psicología, lo cognitivo y lo conductual, es decir, lo que se piensa con la conducta. Se trata de una terapia de psicología que aborda 2 de los enfoques. Ellos tratan a las personas desde estos 2 puntos de vista, interrelacionados entre sí. Es decir, lo que una persona piensa, lo cognitivo, lo que una persona hace, lo conductual, la conducta. Y ellos tratan de reestructurar los procesos mentales, cambiar lo que la persona piensa para que pueda cambiar la conducta. Este es el que más ellos quieren pegar al cristianismo. Ahorita lo vamos a ver. El que más quieren combinar por la lógica que maneja. Porque también la Biblia, Proverbios, Salmos y toda la Biblia trata con lo que piensa el hombre para que cambie su conducta. Pero ya estaba, qué pena, psicólogos, estaba 2000 años antes que ustedes surgieran como ciencia en la Biblia. Y no solo 2000 años antes, casi 4000 años antes de manera oral. Bueno, 4, el humanismo, la psicología humanista. Ya esto se empieza a poner pesado. De las 4 que dijimos, no espero que se las aprenda, pero sí las asocie: el psicoanálisis con el subconsciente, el conductismo con la conducta, el cognitivismo con lo que se piensa, el conocimiento, el humanismo, y ahora vamos a ver qué es. Bueno, analicemos cada enfoque por aparte para ver si es de Dios cada uno de ellos, porque son diferentes. Sería injusto decir que nada en la psicología es de Dios o que nada en la psicología tiene valor, porque por ejemplo el conductismo copia mucho de la Biblia. Es lo mismo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir.
¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, el psicoanálisis. Vamos a empezar por los primeros, los más malos, que es el psicoanalismo y el humanismo. El psicoanálisis y el humanismo. El psicoanálisis, como dijimos, el enfoque está en la mente inconsciente, más que en la mente consciente. Se basa en la idea fundamental de que el comportamiento del ser humano está determinado por las experiencias del pasado que están alojadas en su mente subconsciente. Y de pronto la persona tiene pesadilla o sueña que lo están persiguiendo porque vio una película de Alien, el octavo pasajero, y desde niño la vio y le dio un miedo y todavía tiene miedo. En la noche piensa que hay algo debajo de la cama. Seguimos. Psicoanálisis. Sigmund Freud, o Sigmund Freud, si lo quiere decir en inglés o en español, fue el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud, ateo consumado, uno de los peores enemigos del cristianismo y de la fe. Fue adicto a la droga, a la cocaína. Mire este hombre, descendiente judío. Así que no nos echen más la culpa a los suramericanos, ¿sí? Entonces no nos echen más la culpa a los de Suramérica, porque Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis, fue drogadicto. Él era adicto a la cocaína. ¿Por qué se drogaba Sigmund Freud? Dijo Markel. Sigmund Freud, fuera cual fuera la razón, para calmar un dolor de cabeza, un dolor abdominal, la sinusitis, un ánimo nostálgico, Sigmund Freud consumía la cocaína para aliviar cualquier malestar. Tremendo, ¿no? Ese fue uno de los padres de la psicología que hoy usan. Entonces dicen las teorías conspirativas, interesante esto, ¿no? Que Sigmund Freud hizo experimentos financiados por la élite mundial de aquella época, por los Rothschild, para introducir la droga a la sociedad, para destruir la sociedad. Sigmund Freud consideraba que la religión era una neurosis, una locura, un problema mental que en ocasiones se acercaba peligrosamente a la locura. Para él la religiosidad era una amenaza para la libertad y la verdad. Vea, lo mismo que dicen hoy las ideologías de género. La religión es una amenaza para la libertad, para sentirse bien, para expresar la felicidad. Entonces, en última instancia, es una amenaza para la felicidad de los seres humanos, dijo él. ¿Cómo lo ve? Según él, la fe era una manera de restaurar el padre de la niñez. Según Sigmund Freud, el hombre se inventó a Dios para buscar protección, para buscar la protección de un padre que le faltó, para restaurar los defectos de su padre. Dios es, para Sigmund Freud, una sublimación del padre. Es decir, el ser humano en su mente engrandeció el papel del padre y para eso, para restaurar ese padre en la niñez, se inventó a Dios, dice él. Ese es el padre del psicoanálisis. Las teorías de Freud exageran la influencia de las experiencias de la niñez, dice la misma ciencia. Exagera la influencia del sexo y la mente inconsciente. El psicoanálisis ha perdido prestigio en los círculos académicos de las últimas décadas. Es considerada una pseudociencia, no es considerada ciencia. ¿Sabe lo que es una pseudociencia? Los números astrales, la cábala, todo lo que es pseudociencia. Entonces, el psicoanálisis es considerado como eso y usted es cristiano, va a una consulta y usted no sabe qué enfoque es el del psicólogo que lo va a atender. Entonces, es considerada una pseudociencia dada que no usa el método científico, aunque afirmen lo contrario. No creen en los pilares de la ciencia como son la objetividad, la estadística, la formulación de hipótesis, la falsación y tampoco en los estudios con rigores metodológicos. Uno de los métodos que Sigmund Freud usó fue el hipnotismo. ¿Qué es el hipnotismo sino una puerta para los demonios? ¿Qué es hipnotizar a alguien sino una puerta para los demonios? También usó descargas eléctricas, métodos catárticos, es decir, la persona hable y ahí se alivia. Utilizó el masaje de cabeza y el hipnotismo es una puerta para los demonios. Entonces imagínese un cristiano común que no estudia y que tiene un pastor que no estudia, que está metido en la prosperidad, en la política y en todo tipo de cuentos. Entonces ese cristiano no tiene la capacidad de estudiar, tiene un problema que no puede solucionar en su vida, o no puede dormir, o tiene ansiedad, porque su pastor, su líder religioso, su rabino, cura o lo que sea, está muy ocupado en la teología de la prosperidad, está muy ocupado en la política, está muy ocupado en prosperar en las actividades, en poner humo, en poner luces, en lo que sea. Ese cristiano común, para quitarse ese problema, busca un psicólogo, a veces el mismo pastor se lo recomienda. ¿Cómo será con líder nacional? Dice que tiene su terapeuta. ¿Qué cree que van a hacer los demás pastores? ¿O a qué cree que van a mandar los demás pastores a sus líderes? Entonces ese cristiano común busca un psicólogo y le paga. ¿Y será que cuando llega a la consulta ese cristiano tiene la capacidad, los estudios para pararse frente al psicólogo y decirle, venga acá,
yo me quiero atender con usted, yo quiero que usted sea mi psicólogo, pero ¿es usted psicoanalista? ¿O es usted conductista? ¿O es usted cognitivista o humanista? Quiero ver su enfoque para ver si me atiendo con usted. No, los cristianos no saben de eso. Allá van como ovejitas al matadero y lo hipnotizan, le meten un poco de demonios. Si ese todavía usa el hipnotismo. No es un método científico del psicoanálisis. Segundo, el otro terrible también, el humanismo. El humanismo, psicología humanista, el humanismo es el hombre el centro de sí mismo. El hombre busca la felicidad por sí mismo y no importan los límites. Lo que importa es que se sienta plenamente realizado. ¿Qué le enseña hoy en la ideología de género, por ejemplo? No importa, es que se sienta bien con lo que usted... Hoy es un problema. ¿Cuántos géneros dicen que hay hoy? ¿800? 838. Oiga esto. El hombre es el centro de sí mismo, el hombre busca la felicidad por sí mismo y no importan los límites hasta que se sienta plenamente realizado. Entonces el hombre busca la felicidad en sí mismo, no importan los límites. El hombre se ha entronado en sí mismo. El hombre se ha dado a sí mismo el énfasis de la supremacía del bien. Entonces, dice el ser humano, el hombre, yo puedo valerme de cualquier estrategia, sentido genérico, hombre, mujer, yo puedo valerme de cualquier estrategia, ayuda o método, con tal de poder estar bien, con tal de sentirme realizado, con tal de sentirme bien por mí mismo. El incesto es para sentirse feliz y no tenga problemas psicológicos, hágalo. La masturbación, la meditación, si se va a hacer sentir feliz, hágalo. Porque la finalidad, sin límites, es encontrar la realización y la felicidad del hombre para entronarlo como lo principal. Entonces, como dije, puedo valerme de cualquier método, estrategia, ayuda o métodos con tal de poder estar bien y poderme sentir realizado por mí mismo. Si nos enfocamos solo en buscar placer, porque es lo que nos hace sentir pleno en nuestras necesidades básicas, desde la sexualidad hasta la comida, todo lo que es básico, ¿sí? Para sentirnos realizados, para llegar a la autorrealización, entonces el fin es la autorrealización y podemos hacer cualquier desastre, cualquier cosa equivocada moralmente, no importa, para llegar a eso. Cualquier tipo de goce, por ejemplo, placer, sensualidad, todo lo que se identifica con el bien. ¿Sí me hago entender? Algo así es. Nos percibimos dueños de nosotros mismos. Entonces, el humanismo busca lo sensual, lo inmediato, lo sensorial, lo que se siente, lo que da placer de inmediato. El humanismo hace que el hombre vaya corriendo a buscar el placer sin importarle lo que tenga que hacer para lograrlo. Porque es más importante mi bienestar psicológico y mi felicidad por encima de todo. Póngase que un hijo diga eso. ¿Que usted cree que usted puede dejar que su hijo haga lo que quiera por tal de que esté feliz y no grite y no dé pataleta? ¿Cómo lo daña usted? Es lo mismo, es lo que hace el humanismo. Entonces, mi felicidad por encima de todo, mi bienestar psicológico, no hay regla, nada te detiene, porque si te da felicidad, ve urgente a conseguirlo, hacerlo y vive el momento. Lo importante es estar aquí, ahora, la felicidad ahora. Para ellos los problemas de ahora no son consecuencia del pasado. Ahí sí, como dice la novela colombiana, aquel que no conoce su historia está condenada a repetirla. Si no me importa lo que estoy haciendo para encontrar mi felicidad, no voy a entender nunca que los problemas que tengo hoy son consecuencias de mis acciones del pasado y que lo que hagamos hoy tendrá consecuencias en el futuro. Entonces el hombre así no tiene que tener en cuenta a Dios, no tiene que tener en cuenta la opinión de Dios. El hombre tiene que llegar a sentirse realizado nomás. Ese es el enfoque humanista. También va directamente contra la palabra de Dios, porque ya no se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros, se trata de lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Tampoco se trata de lo que Dios diga, si está mal o está bien. Si Dios dice que tal cosa está mal, pero me da felicidad, yo la hago porque me da felicidad. Entonces, el humanismo no le importa que Dios diga lo que está mal y lo que está bien. Se trata con que yo diga lo que está mal y está bien. Y si me da felicidad, está bien. Si me da placer y me lleva a la autorrealización, para mí está bien. Entonces, ¿cómo convence usted a un asesino en serie si eso le da felicidad? Un asesino de gallos. Oiga esto se pone interesante. El humanismo ya no solo de la psicología, el humanismo como tal, como corriente, es el rechazo a mantener creencias que no tengan una evidencia que se pueda verificar. Es decir, los dogmas, las creencias, la fe, los credos, si no se pueden verificar, el humanismo lo rechaza. Rechaza todo lo que tiene que ver con la revelación. Entonces aquí queda fuera la palabra de Dios y la Biblia. Todo, lo sobrenatural. Por eso el humanismo deja fuera lo religioso.
La palabra, el mismo nombre lo especifica, es humanismo. Entonces, repito, se imagina un cristiano común que no tiene la capacidad para estudiar o no tiene seminario o no es un profesional para poder pasarse horas estudiando y verificando todo. Tiene un problema que no puede solucionar con su líder religioso, pastor, rabino, cura o lo que sea, porque ese líder está muy ocupado con la teología, la prosperidad, la política, el activismo. Entonces, ese cristiano común busca un psicólogo y le paga una consulta bien cara y seguro que no va a preguntar a las puertas de la consulta: oiga, ¿usted es psicoanalista, conductista o cognitivista o humanista? ¿Qué es usted? Bueno, ya hablamos del psicoanalista y del humanista, pero nos falta hablar del conductista y el cognitivista, lo cognitivo, es decir, el que analiza lo que piensa la persona para influir en su conducta. Esta es la combinación, no lo vamos a analizar por separados porque lo podemos analizar en la combinación. Analicemos junto la combinación de enfoques, cognitivismo y conductual, es decir, se trata de la terapia que dan los psicólogos en su consulta, que tiene que ver con los problemas que abordan a una persona que padece desde estos dos puntos de vista interrelacionados. Se trata en la persona, atiende en la persona lo que piensa, lo cognitivo, para ver cómo se afecta o cómo se arregla lo que la persona hace, su conducta. Es básicamente reestructurar los procesos mentales, lo que piensa, para cambiar su conducta. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno, este enfoque de la psicología sí podría engranarse a la fuerza, sí podría engranarse a martillazos en la fe, en el cristianismo al menos. En la gracia no, en la gracia no entra. Por eso yo quería definir lo que es la psicología con el cristianismo. Cristianos hay muchos y pueden ganar hasta en el cristianismo evangélico la psicología, pero en la fe, en la gracia, el nombre de cristiano se lo puede poner cualquiera, pero que vive en la gracia no lo puede decir cualquiera, no lo entiende cualquiera. Debería ser una de las principales doctrinas. Y el cognitivo conductual, se parece tanto o copia tanto a la Biblia que este enfoque de psicología sí se podría engranar con la religión, a la fuerza, a martillazos. Podría engranarse incluso de manera que parezca sana al cristianismo moderno, porque la palabra de Dios indica muchos modelos de comportamiento, muchos consejos de conducta moral, cómo conducirse. En los libros, por ejemplo, de Proverbios, Eclesiastés, en los libros de los profetas, en las palabras de Jesús, los apóstoles y en todos los libros, habla de la forma de pensar, de lo cognitivo y cómo esa forma de pensar trae a la realidad una forma de conducta, lo conductual, y cómo esto genera consecuencias para la persona. La Biblia, como palabra de Dios, propone a los hombres para asuntos morales que cambien su manera de pensar, que cambien su conducta para que las consecuencias sean otras. Por ejemplo, Proverbios 23:7, ¿qué dice? Dice: ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Qué dice Proverbio? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La persona es como piensa, entonces si la Biblia le da consejos de cómo cambiar su manera de pensar, va a cambiar su forma de actuar. Y esa es la copia que hacen el psicólogo. Seguimos. Todavía no estoy diciendo que no sea de Dios. Vamos a analizar esto. Es decir, si en una consulta hay un psicólogo que es psicoanalista, salga corriendo de ahí. Si es humanista, más también, salga corriendo allá. Pero si es cognitivo conductual, entonces escuche este punto de la prédica para que sepa qué tan de Dios es. Entonces, la Biblia habla de cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Le voy a leer un solo versículo, pero hay millones. Bueno, te he dicho 1000 veces que no sea exagerado. Hay muchos. Romanos 12:2, en la versión Dios habla hoy 2002, dice: no vivan conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestras maneras de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Qué te dice la Biblia? Fácilmente 2000 años atrás, y ustedes saben que el antiguo pacto viene desde antes, desde Adán, de manera oral. Entonces cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Entonces, este bien podría parecerse al enfoque conductual. Ahí es donde se pegan los psicólogos cristianos para decir que la psicología es de Dios. Pero muchos psicólogos que odiaron el cristianismo, que odiaron la fe, tal como Sigmund Freud, que conocían la religión, pero la odiaban. Por ejemplo, la familia de Freud era fiel a la comunidad judía y a sus costumbres, pero ya en la adolescencia había perdido sus creencias religiosas. Como uno de nuestros hijos, que usted lo haya traído a la iglesia desde pequeñito, pero ya desde adolescente no quiera venir más.
Ese es un buen caldo de cultivo para que Satanás lo use para sacar una teoría o algo bien malo del mundo. Eso le pasó a Sigmund Freud. Entonces, como muchos psicólogos odiaron al cristianismo y a la fe y al judaísmo, pero estaban relacionados con eso por su comunidad o por su familia, utilizaron sus conocimientos de la palabra de Dios para contradecirla, para tratar de contradecir la Biblia. Sigmund Freud creció en un hogar judío, conocía Torá, conocía Biblia, y sus conocimientos, ¿para qué lo usó? Para contradecir la Biblia, porque él era un hijo del diablo, drogadicto, imagínense, y más cosas. Trabajó para la élite mundial según teorías conspirativas. Creo que lo único bueno fue que aconsejó, le llevaron a Adolfo Hitler de pequeño a su consulta y aconsejó que había que internarlo. Pero el padre no le hizo caso y ya saben lo que pasó. Oiga esto. Entonces, utilizaron sus conocimientos para contradecir la palabra de Dios, para encontrar los puntos de quiebre donde ellos pudieran hacer dudar a muchos creyentes débiles, pero también usaron muchos principios de la palabra de Dios para aportarlos a la psicología, solo que utilizaron un lenguaje técnico y enredado, así como hablan los abogados. Usted oye a dos médicos hablando delante de usted y usted lo oye con palabras técnicas que no entendió nada, y lo que está diciéndole es que le pasa un algodoncito por la piel, ¿sí? Y habla en términos de medicina. Los abogados peor, le hablan en términos para que usted no entienda y usted no pueda comprender que esa cartica, que le va a costar 30 millones, la puede hacer usted. Entonces, bueno, la firma sí la tiene que dar él. Entonces, copian muchos principios de la palabra de Dios, los utilizaron para aportar a la psicología, solo que utilizaron un lenguaje técnico y enredado. Pues la palabra de Dios fue muchos siglos antes que ellos. Escriben enredado para que parezca que escriben principios elevados, tal como hacen los marxistas. ¿Ha leído el Capital de Marx, de Carlos Marx, Federico Engels? Creo que fue Carlos Marx el que dijo, busqué la cita por internet y no la encontré, pero creo que Carlos Marx fue el que dijo, o uno de los marxistas, o uno de los filósofos dijo, yo escribo en un endemoniado enredo para que nadie entienda nada y así la gente saque sus propias conclusiones de que es algo elevado lo que estoy diciendo. Eso es lo que hacen los psicólogos delante de usted. Hablan enredado para que no entienda y crea que le están solucionando un problema. Y lo que están diciendo en términos técnicos le duele la cabeza porque se ve un palazo. Pero lo dicen con palabras técnicas y usted no entiende nada. Entonces, no solo, usted oyó el movimiento de la nueva trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, nadie entiende esas canciones. Son principios sencillos, pero lo dicen de manera enredada. Entonces un tonto se pone a oír esa música y la entendió y dice, uy, yo soy inteligente también. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? La famosa canción de Silvio Rodríguez, El unicornio azul, ¿qué significa? Un unicornio azul, ayer se perdió, lo dejó pastando y desapareció, y no tiene más que un unicornio azul. El unicornio pescaba una canción y la compartía. ¿Qué es el unicornio azul? Es la inspiración. Él estaba cantando la inspiración. Se le perdió la inspiración, no hallaba cómo cantar. Y con la inspiración es que no daba nada por la inspiración, porque eso le daba la vida completa. Eso le dejaba salir de Cuba y vivir como un rey en Cuba, sentado en la mesa de Fidel Castro. Pero lo escribía enredado y el que lo lograba entender decía, tengo. Entonces, eso es lo que pasa. Y estos pensadores de la psicología solo están repitiendo con un lenguaje técnico y enredado lo que dijo la palabra de Dios para apropiarse del principio o para contradecirlo e introducir un veneno. Entonces, ya dijimos que el psicoanálisis no es de Dios, el humanismo no es de Dios, van contra Dios, pero el conductismo y el cognitivismo, es decir, pensar para cambiar la conducta, tiene algo de Dios, pero hubo personas que metieron veneno o se aprovecharon de él para hablar cosas positivas, y es cuando viene el psicólogo y dice, la psicología es de Dios, o le metió un veneno para dañar. Y si el psicólogo que te está atendiendo en la consulta no sabe entre sacar el veneno, lo emproblemó. Le lleva a su hijo porque usted ve que a su hijo no le gusta jugar con los carritos, sino con muñecas. Otro hijo. Ve que a su hijo habla todo delicadito. Se puso una faldita y se empieza a pintar los labios con los labiales de la mamá. Se lo lleva un psicólogo y él tiene como algo apropiado la ideología de género. ¿Cómo cree que va a salir su hijo de ahí? Ese es un veneno. Eso es propio de la psicología conductista y cognitiva. Ese tipo, vas a una consulta y te atiende y te trata a tu niño. Y si es cristiano, te salvaste. Porque a lo mejor no lo entiende, pero sabe que eso no es de Dios. Porque hay veneno. Como le dije, hay veneno en ese enfoque. El que más se parece, el que no contradice del todo, pero aún ese tiene venenos. Tiene venenos introducidos allí. Es decir, el enfoque conductual, es decir, del estudio de la conducta, y el cognitivo del conocimiento, tiene tantos venenos mortales entre sus partes,
muchos de ellos han sido plagio de los hijos o los obreros del diablo para dañar a los cristianos flojos, a los tibios. Vamos a mencionar algunos de estos venenos, solo algunos, hay muchos, pero algunos para que usted pueda saber que cómo atienden los psicólogos estas cosas que fueron envenenadas por sus colegas anteriores desde hace años atrás. Por ejemplo, vamos a buscar esas trazas de veneno en la psicología. Acuérdese que el veneno de ratón es 98% maíz y 2% veneno de ratón. El problema no es el 98% de maíz, sino el 2% de veneno de ratón. En la psicología, miremos esos venenos. Por ejemplo, ¿qué le dice el psicólogo o qué dicen los psicólogos por la televisión en sus consejerías, en programas televisivos o si vas a la consulta? Debemos ser amigos de nuestros hijos para que confíen en nosotros. Entonces viene tu hija de 14 años y te dice, mi amiga, mi mamá, me embarazé de aquel moreno de 2 metros. Entonces no somos amigos de nuestros hijos, porque los amigos van a alcahuetear las cosas malas de sus amigos. Usted le cuenta a un amigo que va a hacer una cosa mala y ese le ayuda y le alcahuetea. Pero nosotros estamos para corregirlo. Por eso nunca vamos a poder ser amigos de nuestros hijos. Nuestros hijos con sus amigos se van a esconder de nosotros para hacer lo que saben que está mal hecho. Papi, tú eres mi parcero, vamos a consumir marihuana. Vamos a tomar trago. ¿Serán amigos? O la historia que hizo Dante Heaven en su predicación, o hace esta ilustración. Dice que hay 2 tipos de amigos. Y tú le dices, amigo, maté a un desgraciado, le di un tiro en la frente. Pero el que no es verdadero amigo, dice, no, cuelga que me estás comprometiendo. Entonces, dijo que un verdadero amigo es el que tú llamas y le dices, amigo, maté a un desgraciado, le metí un disparo en la frente. Dice, sí, ¿cómo? Y dice que a las medianoche llega el amigo con una pala. Dice que ese es el verdadero amigo. Los amigos lo que hacen es alcahuetearse lo mal hecho. El padre, que es verdadero padre, que ama a Dios, va a corregir a su hijo. Lo va a corregir. Entonces, eso que dice la psicología, que debemos ser amigos de nuestros hijos para que confíen en nosotros, eso está mal. Ama al prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo Simón Freud. Dice, nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo si primero no se ama a él. Si una persona tiene baja autoestima, no puede amar al prójimo como a sí mismo. Oiga, qué ingenioso. La persona tiene que amarse a sí mismo para poder amar a los demás. ¿Dónde está el veneno aquí? Es que ninguna distorsión, ningún problema del carácter no es sino ego. Es decir, una persona tiene baja autoestima porque tiene un ego muy grande. Una persona se siente fea, bueno, aparte de porque puede ser feo, porque tiene un ego muy grande. ¿Qué quisiera ser uno? Más alto, ojiverde, ojiazul, perfil griego, hermoso. ¿Para qué? Para pecar más o con más dinero. Cuando una persona tiene baja autoestima es que quisiera que Dios le hubiera dado más atributos para tener más alcance en el pecado. La baja autoestima no es más que una persona que no está conforme a cómo lo hizo Dios. Entonces, ¿qué le dice Simón Freud? Si tú no te amas a ti mismo más, no puedes amar al prójimo. Y lo utiliza con Biblia, como el diablo. Entonces lo que tienes que hacer es amarte más a ti mismo. Le están mandando a subir el ego para amar al otro. Ya el ego lo tiene alto esa persona. Ya tiene el ego a no dar más porque se siente mal. ¿No has visto una jovencita o un jovencito todo simpático y ahí preocupado por un granito, y no quieren salir porque tienen un grano? ¿Y qué hago yo con mi cara? ¿Cómo salgo? Entonces, baja autoestima es un ego tan grande que me siento inferior. Y si tú le dices, tienes que subir tu ego, tienes que subir tu autoestima para amar al otro, los estás mandando a reventar, a explotar como el sapo cuando le echa sal. Mira dónde está el veneno. Entonces, si un cristiano va a una consulta, no tiene capacidad para saber si ese psicólogo sabe entresacar lo precioso de lo vil, si sabe sacar el veneno de lo que de verdad la palabra de Dios aconsejó. Entonces, ¿por qué mejor no buscar la Biblia que no tiene veneno? Y eso que te va a decir está en la Biblia. Lo debería saber el pastor. Rapidito. Otro veneno. Bañarse con los hijos desnudos para que no vean a futuro el sexo como un tabú. Eso ya les conté y está en Levítico, que es incorrecto. Igualdad de la mujer. La mujer debe estar con varios hombres para saber con cuál se siente bien en la cama. Y entonces, con el que se sienta mejor, con ese debe casarse. Eso lo enseñan en Cuba. Antes de que yo naciera, lo veía en la televisión. Y aquí lo están enseñando. Y ya aquí se está practicando. El feminismo lo practica, la libertad sexual de la mujer. Entonces, que la libertad sexual no le hace perder su valor social. Entonces, por ejemplo, yo vi una vez una novela cubana cuando era pequeñito. Y entonces le decía a la principal, la protagonista,
¿Quién no quiere ser como la protagonista? La protagonista es el personaje principal, la persona simpática que todo el mundo quiere ser como él. Es como el Messi, como el Ronaldo, el Ronaldinho del juego y todo el mundo quiere ser como él. Le decía la personaje principal a una amiga, la mujer que ha estado con un solo hombre es como la mujer que ha leído un solo libro. Entonces la mujer empieza a imitar al hombre, pero no para lograr los derechos sociales que tienen los hombres, sino para hacer lo malo que hace el hombre. Porque hoy las mujeres no tienen ningún problema, no hay ninguna ley que ponga por debajo a la mujer del hombre. Al contrario, las leyes hoy favorecen más a las mujeres que a los hombres. Pero entonces la mujer se monta en el carrusel a los 15, 16, 17 años de edad, se monta en el carrusel, como dicen en internet, se cansa de andar con el chap, con el típico maloso, malo, de tatuajes maloso que le atrae, porque él tiene una mente caída como ella, ambos tienen una mente caída, y el instinto de conservación a ella le dice, el más malo te puede proteger mejor, pero una jovencita de Dios que no tiene la mente caída, ¿qué va a decir? El más espiritual, ese me va a buscar menos problemas en la vida. Entonces esa jovencita se busca al maloso y después que se cansa de los malosos que se aprovechan de ella y le da todo lo que le queda de su inocencia y su pudor, cuando llega a los 30 años, entonces sí busca un bobo para casarse, con una o dos bendiciones a bordo. Ese es el simp, le dicen en internet. El hombre simp, el tonto. A ese sí le ponen reglas. A ese sí le ponen todo tipo de reglas y ese sí tiene que obedecerla a ella. Entonces, ahí el psicólogo va a dar consejos equivocados. Va a dar consejos equivocados. ¿Sí? Por ejemplo, el castigo corporal a los hijos. No debes darle castigo corporal. Claro, el hijo de la directora de psicología de la provincia era el niño más malo del círculo infantil, mordía a todos. Todos los niños se iban marcados. Hasta Fernandito llegó un día marcado por el hijo de la psicóloga. Cuando la Biblia dice en cuántos versículos, castiga a tu hijo con vara. Sobre todo cuando haga ruido en la predicación. Que porque lo castigues con vara no morirás, sino librarás su alma de la muerte. ¿Cómo nos criamos nosotros? A base de rejo. Nos daban cinto, se pasaban. Eran ordinarios. No, eran ordinarios con nosotros. Nosotros dijimos, no, yo voy a ser diferente con mis hijos. Yo voy a tratar de que mis hijos tengan lo que yo no tuve y de tratarlo no como a mí me trataron. Y por eso los hijos de nosotros no tienen el carácter que nosotros tenemos, con excepciones. Por eso la juventud hoy está tan perdida y tan floja, le dicen la generación de cristal. Todo se... salieron dos en internet, dos muchachas que estaban haciendo una campaña para separar los gallos de la gallina, porque decían que no era consensuada la monta del gallo a la gallina. ¿En serio? Los gallos estaban violando a la gallina y no era una relación consensuada. Pero unos 10 días después hubo una protesta de gallinas que querían volver a la antigua. ¿Dónde está ese gallo ordinario? Decían las gallinas. La eliminación del castigo corporal a los hijos. El homosexual debe aceptarse como es, debe estar orgulloso, no debe pelear contra eso, debe activamente motivar a otros. Si está en la búsqueda de su placer, está bien. Ideología de género, usted lo conoce. Hoy se sienten jirafas. Hay una que se siente planta, transbotánica. Fernandito es transeconómico. Es un rico encerrado en el cuerpo de un pobre, dice él. Por eso anda paseando todo el tiempo y lanzándose en paracaídas. Entonces, son venenos metidos en la psicología. Metidos en la psicología, la ideología de género. El ser humano es lo que se percibe y no lo que dice la biología, lo que dice la ciencia, que es, dice la biología y la ciencia, ese ADN es de ser humano. Dice la persona, me percibo un cachorro, me percibo un lobo, un alienígena, una jirafa, y si no acepta eres un jirafólogo. La dignidad del hombre de hoy, que lo han despojado de su masculinidad, y el hombre da en toda la televisión y las películas una imagen femenina, o de un hombre ridiculizado como el último Thor de la película Avenger, que no saben hacer nada, que son unos bobos y sin el liderazgo de una mujer no pueden hacer nada. El hombre despojado de su masculinidad, flojo, blandito, simp, cultivando su parte femenina. Entonces salen con barba, con cintura, con cabello. Entonces el hombre perdiendo su masculinidad, su parte masculina, cultivando la parte femenina bajo el liderazgo de una mujer empoderada. El liderazgo, porque el liderazgo del hombre es tóxico. El hombre macho, blanco, de derecha, misógino, patriarcal. Y muchos ejemplos más. Pero aún sin tener en cuenta todos esos venenos que están metidos en la psicología cognitiva, conductual, hay algo más que vamos a explicar después. Ya no nos da tiempo hoy. Y lo dijimos en el título. Vamos a explicar después. Podemos decir que la psicología no encaja en ninguna forma al Evangelio de la Gracia.
Ahí sí no. Porque se lo voy a decir así con mis palabras en un solo párrafo. Vea, si el legalismo religioso es tener normas, actuar por fuera, acciones externas al hombre que nos llevan a una conducta y busco un psicólogo para eso me meto a legalista religioso, porque la ley dice que tengo que hacer para cambiar mi conducta. Pero como es desde afuera y no desde el hombre, el Espíritu provocando el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo provocando el fruto del Espíritu, entonces se denomina legalismo religioso. Pues la psicología es una especie de legalismo religioso porque actúa desde afuera del hombre, externa para lograr es decir, desde el pensamiento y la conducta, hacer cosas por él mismo para lograr un resultado. Entonces, por eso, ninguna forma de psicología encaja con el evangelio de la gracia. El hombre, en el evangelio de la gracia, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. Usted se puede leer la Biblia, sí. Usted se la puede aprender de memoria, pero sin el Espíritu Santo, que genera el fruto del Espíritu, sería legalismo religioso. Entonces el ser humano está muerto, incapaz de ayudarse a sí mismo. Entonces, en esta enseñanza de cómo la psicología no engrana en ninguna manera con el Evangelio de la Gracia, lo vamos a compartir, si Dios quiere, la semana que viene. Ya venía el final, ya venía la parte donde digo si la psicología es de Dios o no es de Dios, aunque ya usted ha visto cuáles enfoques no son de Dios. Y pues le digo un resumen, igual que la ciencia. Cuando la ciencia dice algo como el ciclo hídrico del agua, como algo del cosmos, como que la Tierra es redonda, que está en Isaías 40:22, pues la ciencia está probando a Dios. Einstein y Newton eran creyentes, pero hay científicos que contradicen a Dios, igual que la ciencia. Cuando la psicología dice algo que copió de la Biblia, ese pedacito es de Dios. Si el psicólogo logra sacar el veneno de lo bueno, eso que dijo era de Dios. Pero cuando la psicología, como la política, como la ciencia, contradice a Dios, pues no es de Dios. Las ideologías de género no son de Dios. No castigar a los hijos con vara no es de Dios. Bañarse con los hijos desnudos no es de Dios. Subirse el ego para poder amar a los demás no es de Dios. Ser blandito y dominado por la mujer no es de Dios. Es decir, no es de Dios. El homosexualismo no es de Dios. Ir al placer sin ver las consecuencias no es de Dios. Entonces, la psicología es de Dios y el psicólogo cristiano, si logra entresacar lo precioso de lo vil, pues va a decir algunas cositas de Dios. De todo modo, eso lo vamos a explicar en la enseñanza que viene. En la tercera parte, la psicología engrana, pega, es aliada del Evangelio de la Gracia en ninguna manera.